en el caso de aceleración y desaceleración o deceleración, si el vehículo llega a subir la pendiente o no llega a subir la pendiente de acuerdo a la fuerza tractiva disponible para poder acelerar el vehículo. Y entonces nosotros vamos a determinar esta fuerza disponible que yo requiero dependiendo de la fuerza tractiva. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Se va a determinar las diferentes resistencias que se suscitan en un camino, como sería la resistencia al aire, la resistencia al rodamiento, la resistencia a la pendiente. En el manual vienen ahí consideradas todas las fórmulas para poder establecer estos valores y determinar, de acuerdo a la fuerza tractiva de lo que tiene el vehículo, si puede subir la pendiente correspondiente. Entonces, se buscan los valores obtenidos en el manual, o también se pueden buscar en lo que sería el libro de Traffic para poder determinar si tenemos problemas al subir. En el manual digo, en el libro de Traffic, voy a ponerlo. En el libro de Traffic viene un poquito, vamos a decir, no mejor, pero sí con mayores análisis. Tenemos el siguiente esquema. Tenemos aquí este análisis, las fuerzas que están siendo, bueno, las resistencias más bien que tiene el vehículo en movimiento. Entonces tenemos resistencia al aire, resistencia al rodamiento, resistencia a la fricción, obviamente de acuerdo al peso, a la inclinación que tiene la pendiente, y obviamente si la fuerza tractiva, la que hace que acelere el vehículo, es suficiente para controlar las diferentes resistencias, aire, al mismo peso del vehículo debido a la pendiente y obviamente a la fricción que se tiene en lo que sería nuestro contacto entre neumático y superficie de rodamiento, que sería el pavimento. Y entonces aquí vienen algunas fórmulas de manejo de un ejercicio. Determina los caballos de fuerza producidos en un vehículo de pasajeros que está, bueno, caminando a 65 millas por hora, que tiene una pendiente 5 grados de acuerdo a el tipo de movimiento húmedo. Aquí es un que pesa 4,000 libras y tiene un área de contacto de perfil o de sección, más bien, de 40 pies cuadrados, la fuerza producida en nuestro vehículo. Entonces se calculan las resistencias del aire, del rodamiento y de la situación de la resistencia de contacto con la superficie. No se está considerando la resistencia de la curva. Bueno, usen la ecuación y simplemente ahí calculan la potencia necesaria en caballos. Aquí nos dice, bueno, ahí lo pueden ver en el libro, aquí está manejado ya. Yo necesito, ya están las resistencias, todo esto, un grado de acuerdo al peso y cómo se hace ¿cómo se llama? El grado que tiene de peso de manera de la gravedad, y determino 77.3 caballos de fuerza. Bueno, ahí viene. Ok, entonces lo que ustedes van a hacer es que no tanto calcular la fuerza de la potencia, sino la fuerza que dispone para poder acelerar el vehículo de acuerdo a las fuerzas
de tracción que tiene el vehículo, o sea, cuántos caballos de fuerza, manejados en kilogramos, y obviamente lo que serían las resistencias. Mismo tipo, esto también es por equipo. Bueno, aquí viene ya resistencia al aire, el rodamiento y a la pendiente, que es el mismo caso del esquema que habíamos visto en nuestra página. Bueno, vamos a ver nosotros ahora en el caso del ejercicio que nosotros vamos a calcular, que la pendiente que va a tener nuestro camino, vamos a ponerle que sea de 10%. Vamos a ver la pendiente máxima requerida en los caminos de México, que sería de 10% de pendiente, o sea, sería lo máximo a lo cual se puede manejar estos vehículos. Vamos a ver que algunos vehículos no van a poder, porque de acuerdo al tipo de camino, pues no va a ser. Ok, la pendiente máxima que se tiene en los caminos de México, dependiendo del tipo de camino, pues vamos a considerarle, unos 10% es mucho, 8%. 8%, porque 10% ya son para caminos rurales, serían para caminos más, más malos en ese sentido, porque tenemos hasta una pendiente del 12% como pendiente máxima, pero ya es muchísimo, 12%. Vamos a manejar 8%. Entonces, mismos vehículos, mismas características y manejar esta situación de que a ver si dispone con esa potencia suficiente para subir 8% una pendiente. ¿Ok? Entonces, los mismos vehículos que hicieron lo van a hacer con el 8%. Ahora, eso sería la primera parte de la segunda presentación. Y ahora vamos a ver otros cálculos que se tienen que efectuar para poder determinar distancias que nos van a obligar a definir las características que debe de tener mi proyecto geométrico. El primero va a ser la distancia de frenado. Una vez que activo los frenos, ¿cuánto es la distancia que va a recorrer mi vehículo para que se detenga totalmente? ¿Cuánto va a ser la distancia que recorre el vehículo desde que aplico los frenos hasta que se detiene totalmente el vehículo? Estamos hablando en condiciones severas, quiere decir que yo meto el freno y el vehículo va a tener. No estamos considerando frenos tipo ABS o cualquier otro tipo, sino de manera general. Ya con los nuevos, la nueva tecnología de frenado de muchos vehículos, pues se va a reducir esta distancia. Entonces, van a calcular la distancia de frenado en la misma pendiente, pero de manera descendente. Tienen que ver el peso del vehículo, la fricción y obviamente la velocidad con la que viene. ¿Para qué me va a servir estas distancias de frenado? Bueno, para ubicar rampas, para ubicar salidas, para determinar alguna curva vertical, no lo sé, son varios aspectos que se utilizan hasta para poner señalamientos de manera adecuada en el sentido de manifestarle al conductor a qué distancia está aproximada hacia una intersección o un elemento que pueda producir algún incidente
y que a él le dé tiempo de frenar de cero, digo, de la velocidad, vamos a decir, de 80 kilómetros por hora a cero. Por decir, un cruce de ferrocarril. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería la distancia que se requiere para frenar al vehículo? Eso sería también un cálculo que van a hacer ustedes de acuerdo al tipo de vehículo. Se pueden ayudar en cualquier texto, ya sea el manual, ya sea el de libros de Highway, cualquiera de esos dos nos dan las distancias de frenado. ¿Ok? Dentro de esta distancia de frenado deben de considerar, obviamente, el peso del vehículo, el coeficiente de fricción, el ángulo de inclinación de la pendiente, lo que sería la situación de el tiempo de aplicación de los frenos hasta que se detenga. Repito, en el libro de Traffic viene perfectamente analizado esta situación para determinar la distancia de frenado. ¿Ok? Entonces, fricción, peso del vehículo, inclinación, todo eso se va a requerir y considerando también que el suelo está húmedo. Esto va a equivaler a lo que sería nuestro coeficiente de fricción. Recuerden que el coeficiente de fricción va a depender si está seco o si está húmedo para poder determinar esta, esta condición y obviamente se maneje perfectamente el valor de la distancia que necesito para poder frenar. ¿Ok? Entonces, esta distancia que se va a calcular, repito, nos va a servir para utilizar, pues, muchos valores que se van a emplear en el diseño geométrico. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? Entonces van a calcular primero si el vehículo puede subir la pendiente del 8%, si tengo todavía potencia para acelerar. Aquí no es tanto de que no suba o sí suba, sino que si la potencia que tiene es suficiente para poder ascender. Ya después se va a analizar situaciones más en específico de que, cuál sería la distancia máxima de recorrido en una pendiente, que eso sería otra cosa. Hemos visto que no todos los vehículos pueden ascender a una velocidad que no se disminuya de la velocidad de marcha que va el vehículo a la velocidad mínima que puede subir, porque en realidad sí suben todos los vehículos, pero el rango de diferencia entre el inicio y el final de la rampa o de la pendiente se disminuye muchísimo y esto provoca problemas de movilidad de los demás vehículos. Entonces, no es lo mismo ir en un automóvil que posiblemente tengas una diferencia entre el inicio y el final de 5 o 10 kilómetros por hora, pero con la posibilidad de que el vehículo todavía tiene potencia para subir a un vehículo de carga, el cual ya no tiene la potencia suficiente para subir, o sea, para acelerar y poder tener una velocidad adecuada. Eso sería ya dimensionar la longitud total de la rampa o de la pendiente que va a tener el camino para evitar una disminución de velocidad que provoque, pues, situaciones de peligro. Ya no tanto la demora, pues, ok, sino la situación de que esa demora pueda producir algún accidente debido a longitudes muy, muy prolongadas que nos puedan llevar a determinar
intentos de rebase que produzcan accidentes. ¿Ok? Entonces hay que ver la distancia que se tiene en este caso. ¿Cuál sería la distancia total de la velocidad de 80 kilómetros por hora a 0? O sea, a un total frenado. ¿Ok? Entonces, otra situación que se puede obtener de estas distancias puede ser lo que se refiere a incorporarse de un camino lateral a nuestro camino principal. Entonces, aquí sí también nosotros necesitamos saber la aceleración que debe de tener el vehículo para llegar a una velocidad de entrada de 30 kilómetros y se incorpore a una velocidad de 80, por decir. ¿Cuánto sería la distancia que debe de recorrer el vehículo para poder entrar a la circulación de los vehículos que vienen a una velocidad de 80? O al revés, yo vengo a 80 kilómetros por hora y tengo que salir en una desviación a 30 kilómetros. ¿Qué longitud va a tener el carril de desaceleración? Todo esto va a ser para diseño geométrico en intersecciones para determinar la longitud mínima requerida de un carril de aceleración o de un carril de desaceleración, uno para incorporarse al camino principal y otro para salir a lo que sería un camino secundario o salirse a una caseta de cobro, por decir, en el arco norte, pues existen muchos salidas de ese tipo. Entonces vengo a 80, ¿cuánto sería la distancia requerida para llegar a 30? Ya no para frenado total, sino de 80 a 30, ¿qué distancia requiero para poder hacer ese carril y esté dentro de los dimensionamientos que no provoquen accidente? Para eso se utilizan las distancias de frenado en los caminos. Bueno, ese sería el trabajo, presentar si sube y cuánto frena de 80 a 0. Ok, luego voy a poner la liga para que suban eso, también es en equipo, igual, para que vayamos viendo los requisitos y los datos que se van obteniendo de estos vehículos. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bueno, entonces eso es Oye, parte, sí, escucho. es calcular la distancia de frenado del vehículo y Sí, la potencia para poder subir la pendiente, ¿verdad? sí, baja a 8% y sube a 8%. Es la Ok. misma rapa, nada más que uno va de ida y otro va de regreso. Uno a ver si sube y el otro a ver qué es lo que sucede con la situación de frenado. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Repito, ahorita estamos viendo cosas aisladas, todavía no estamos analizando situaciones más integrales, o sea, ya de manera del proyecto, sino que seguimos viendo situaciones de cada uno de los elementos que componen el proyecto geométrico. Ya vimos situaciones del peatón, ya vimos, digo, del usuario, ya vimos del vehículo, y faltaría ver lo principal, que serían ya situaciones de el camino. Que aquí ya viene, ahora sí, lo esencial de nuestro análisis. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de los vehículos. Hay mucho más, obviamente. Esto ahorita lo estamos viendo lo más importante.
Faltarían otras consideraciones que ya van a ser integradas en el diseño del camino. Ok. Bueno, ya habíamos visto la clasificación de caminos, la administrativa, tipo de señalización, cuál es el federal, cuál es estatal, su función, todo lo que sería ya los elementos generales de nuestro camino. ¿Ok? Habíamos hablado de que era un camino, que es una situación general de los caminos. Ahora, ya nos vamos a el tema del camino. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver de inicio de nuestro camino. Ok. Ya habíamos visto esto que necesitábamos ver en un diseño, es conocer lo que sería, pues obviamente, el tipo de viaje que se va a hacer de acuerdo a los 6 movimientos básicos, ¿ok? El volumen de tránsito, lo que sería, cómo viene siendo esa alimentación al camino, movimiento o principal o el tipo de viaje, distribución, el acceso y la terminación del viaje. Bueno, esto está manejado en el manual de proyecto geométrico. Este diseño vial, pues obviamente va a determinar siempre un origen y un destino. Dice, en un viaje hipotético utilizando una autopista en donde el movimiento principal es ininterrumpido y con altas velocidades, al aproximarnos a los destinos desde la autopista, los vehículos reducen su velocidad sobre las rampas de la misma. Recuerden que rampa quiere decir pendiente. Una rampa es una pendiente, no las rampas de seguridad. Eso sería un elemento de técnico de una infraestructura de seguridad. No, rampa o tangente, pero para no confundir tangente, que es recta, a una tangente con pendiente, se le conoce como rampa. Entonces, yo voy a reducir la velocidad, voy a tener una transición de una velocidad a otra debido a esta rampa, sea en positivo o sea negativo, y entonces esto va a tener ciertas modificaciones debido a estas velocidades y a esta topografía, porque esto no nos va a dar la topografía de acuerdo a esto. ¿Ok? Y entonces yo estoy en una autopista y voy a salir y me voy a calles locales donde voy a tener una distribución distinta a lo que estoy manejando en la autopista y voy a tener problemas también de velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a tener diferentes formas de infraestructura desde un origen hasta un destino, hasta llegar a detener totalmente el vehículo. Esto ya lo hemos visto por normativa, cuál es tipo de T, por B, C, esto ya lo hemos platicado. Ok, el camino que dijimos es una faja de terreno conformada para el tránsito de vehículos y personas. Es un elemento que nos va a llevar de un origen a un destino. Una carretera, un camino público, privado, de ancho espacioso, después para el tránsito de vehículos automotores, con o sin accesos controlados que prestan un servicio de comunicación a nivel nacional, interestatal, estatal o municipal. Simplemente una comunicación de un origen a un destino. Esto nos lo maneja ya el manual de proyecto geométrico, ya de manera puntual para un camino. ¿Cuáles son los accesos totales o parciales o sin control de accesos, como serían las carreteras de menor importancia, dado que están dentro de la red primaria y de la red secundaria?
Y ahí vienen ya los diferentes tipos de carreteras que tenemos actualmente en México. Tenemos ET6, sí, tenemos ET6, muy poco. Sería hasta, en algunos casos, tenemos hasta ET8, que sería la de México-Querétaro en algunos tramos. Bueno, ahí nos indican, la ET4 debe ser con control total, el ET2 con control total, ya las autopistas con control parcial y total, y los de menor importancia sin ningún control de acceso. Bueno, de acuerdo al nivel de servicio y a las características del camino, ya tenemos nosotros las velocidades de proyecto. Las velocidades de proyecto, la máxima velocidad que está siéndose utilizada en México es de 110 kilómetros por hora y la menor de 30 kilómetros en carreteras como velocidades de proyecto. ¿Ok? En algunos casos, y dependiendo de la topografía, las velocidades pueden disminuir. ¿Ok? No quiere decir que la velocidad del proyecto sea siempre en todo el camino. Va a haber zonas donde tengamos menos velocidad para seguridad del usuario. Y nos dice aquí, para situaciones de la velocidad promedio que se tiene en algunos caminos, nos va a dar el nivel de servicio que se requiere como mínimo. Entonces, un nivel de servicio C quiere decir que podemos movernos de manera, pues no totalmente libre, pero sí con un mantenimiento de la velocidad de manera adecuada sin tener ningún problema de demoras debido al mismo tráfico que se tiene en la zona. Ok, ahora, uno de los puntos más importantes de un camino es la superficie de rodamiento, también como superficie de rodadura, es lo mismo. Debe de tener una forma en la cual la parte superior sea lo más uniforme posible. Y algo importante, que tenga la fricción adecuada para evitar desplazamientos o deslizamientos de manera en pavimento seco, que no tengamos problemas de que se derrape por situaciones que está muy liso, o sea que no tenga fricción, o en situaciones de irregularidades que provoquen también inconformidades o situaciones de mal confort de desplazamiento de los vehículos. ¿Ok? Entonces es muy importante estos dos aspectos. Y entonces aquí, como dice, la uniformidad es el atributo que caracteriza la regularidad de la superficie que se ve afectada por problemas de desintegración, deformaciones y grietas. Tiene dos componentes, la longitud. Aquí viene un concepto que se está utilizando ya de manera muy estricta en el diseño de superficies de rodadura, llámese de cualquier tipo, llámese de concreto hidráulico o llámese de concreto asfáltico, cualquiera de los dos. Se debe de determinar el índice de rugosidad internacional, el famoso IRI. Este IRI está basado en lo que se va a obtener mediante un equipo especializado para determinar la conformación de esta superficie, tanto transversal como longitudinal. Y entonces, este equipo que se utiliza va a informar o va a determinar las deformaciones que tenga la superficie que lleguen a producir algunas deformaciones que sean de manera peligrosa. Uno de los más conocidos
serían las famosas roderas. Las roderas vienen siendo la huella que van conformando los vehículos a través del tiempo por la deformación de la superficie de rodamiento en pavimentos de concreto asfáltico. Entonces, el mismo peso de los vehículos hace que se vaya deformando esta superficie y provoque canales ya totalmente bien identificados por el paso continuo de los vehículos por la misma zona. Y se van formando estos rodera o también rodaduras. También se le puede llamar así. ¿Ok? Entonces, de manera ya normativa, cuando se termina un camino, se tiene que hacer el estudio mediante equipos de escaneo para ver cómo sería esta deformación, que ya puede ser una deformación permanente, que pueda provocar situaciones de un accidente. Y se mete el IRI. Actualmente ya en los caminos, ya el pago de la estimación de final o de finiquito, siempre se debe de comprobar con el análisis de el índice de rugosidad. Esto ya está estandarizado a nivel internacional. Bueno, la fricción, pues obviamente, también es importante para que no tengamos movimientos intempestivos de que se deslice el vehículo para cualquier vehículo. La fricción viene siendo el roce que se tiene entre las llantas del vehículo y la superficie de rodadura. Obviamente se maneja con situaciones de manera estándar. Ok, si yo tengo llantas lisas en mi vehículo por mucho uso y tenemos problemas de capas de agua, pues obviamente es más fácil que se derrape ese vehículo a uno que tiene llantas de manera normal. Entonces, esto sí es bastante importante de que el camino tenga una fricción para poder establecer una mejor seguridad. Y obviamente el desplazamiento sea lo correcto. Ahora, estos dos puntos que hemos visto, uniformidad y fricción, son base para diseñar, uno para diseñar el camino, de acuerdo a el coeficiente de fricción, ver si no hay desplazamientos laterales, etcétera, etcétera. Y el otro, pues obviamente, para cuestiones ya de confort y de un buen diseño de nuestro camino. Uno de los valores más importantes es lo que sería la visibilidad. O sea, no es que yo vea bien el camino ni nada por el estilo, sino la visibilidad que voy a tener yo entre vehículos. ¿Para qué me va a servir esto? Pues yo debo de determinar las distancias de visibilidad para considerar aspectos de frenado y para aspectos de rebase. Yo para poder rebasar debo de ver si del carril contrario, siempre manejando un camino de 2 carriles, debo de observar si del otro, en el sentido contrario, no viene ningún vehículo y tengo que considerar la distancia para poder hacer ese rebase. Obviamente yo no lo puedo medir en mi vehículo de manera inmediata. Si tengo 50 metros, sí puedo pasar. No lo sé. Pero nosotros en el diseño sí lo debemos de interpretar para considerar zonas de rebase, las cuales las vamos a informar mediante señalamientos horizontales, las famosas rayas. De esa manera yo estoy indicándole al conductor la distancia para poder rebasar. Claro, dependerá mucho del tipo de vehículo y de la reacción, de la potencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya sería consideraciones del vehículo para poder hacer rebases mucho más rápidos que en otro caso.
Si yo tengo un vehículo que no tiene la potencia para poder rebasar, pues no. Aunque me pongan todo lo que me pongan, no voy a poder rebasar. Pero para nuestro diseño sí es importante. Y las otras, la visibilidad para detenerme, también es importante conocerla. No estoy hablando de la distancia de paro, sino estoy hablando de la distancia de visibilidad. O sea, yo tengo que ver la distancia necesaria para poder frenar. Entonces, estas dos distancias son las más importantes para el diseño de mi proyecto geométrico, principalmente en el caso de curvas, llámese horizontales o llámese verticales. Entonces, la distancia visual de parada, o también conocida como distancia de parada, es la que se requiere para que el conductor, viajando a la velocidad de proyectos, sea capaz de detener su vehículo antes de alcanzar un objeto o algún elemento que yo esté observando o que me estén indicando que se aproxima de acuerdo a mi trayectoria. ¿Ok? Esta distancia de visibilidad de parada, pues se tiene que, se determina en cualquier zona de cualquier elemento. Aquí no hay ninguna situación especial de que nada más para este caso. Y la distancia, esto ahorita lo vamos a ver. Ok, bueno. La distancia de rebase, pues obviamente es para situaciones de rebasar a un vehículo. Esta distancia, repito, la distancia de visibilidad de parada, es una de las más importantes para el diseño de curvas horizontales y verticales. Y obviamente también para situaciones de frenado hacia alguna situación de objeto fijo. No de un objeto fijo intempestivo, sino de situaciones de mi diseño geométrico. Alguna intersección, algún paso de ferrocarril, alguna situación de un entronque, situaciones de tipo. No que se atraviese un perro en la carretera y no, pues eso no es eventualidad. La distancia de visibilidad de parada está compuesta por dos segmentos. La distancia de reacción, que es la que se recorre desde el instante en que el conductor percibe lo que voy a hacer hasta que se decide efectuar el frenado o la acción de los frenos. Y una vez que tenga yo la acción de los frenos, esa sería la otra distancia que le tengo que sumar a la distancia de reacción, va a ser totalmente la distancia de visibilidad de parada. Entonces, yo voy a tener una distancia de reacción, que esto ya habíamos platicado, que aquí ya interviene, fíjense, la situación del conductor, y la segunda parte viene la situación del vehículo. Y de esa manera, con la suma de estos dos elementos, tanto del conductor como del vehículo, nos va a dar como resultado un dato para el camino. Entonces, la distancia de reacción es cuando nosotros vemos el elemento y tenemos que hacer la operación de colocar el pie en el freno. Esa distancia de reacción obviamente se tiene que calcular de acuerdo a, vamos a decir, a un valor promedio de reacción del conductor. Y nos dice que aproximadamente esta reacción en segundos es de 2.5 segundos. ¿Ok? Entonces, esta distancia de reacción es desde que yo observo hasta que el conductor pisa el freno. Todavía no se detiene, sino que es una distancia crítica desde que yo observo hasta que yo reacciono. Se toma un valor de 2.5, pero dependerá de situaciones ya más puntuales de acuerdo a las condiciones físicas, a las condiciones emocionales, etcétera, etcétera.
pero ya sería para verificar estas distancias. La distancia de reacción también nos los maneja en el proyecto geométrico, que va a ser igual a la velocidad de proyecto que nosotros tenemos entre 3.6 multiplicado por el tiempo de reacción. Y de esa manera yo tengo la distancia de reacción. Y después ya vendrá la distancia de frenado. Y entonces, desde que observo hasta que se detiene el vehículo, eso viene siendo la distancia de visibilidad de parada para nuestro diseño. Aproximadamente nos dicen que es la velocidad al cuadrado entre 88. ¿Ok? Pero esto ya viene siendo un dato para hacer mi proyecto geométrico. Esta distancia es la distancia mínima que requiero para hacer el frenado. Y obviamente podemos tener ya rangos de distancias más grandes dependiendo del tipo de camino. Entonces, esta distancia de visibilidad de parada va la distancia de reacción más la distancia ya del frenado del vehículo. Repito, mucho de esto también dependerá del tipo de vehículo y del sistema de frenos que pueda contener este vehículo. ¿Ok? Entonces ya es un valor que vamos a tener ya de manera fija en nuestro diseño geométrico, la distancia de visibilidad de parada. ¿Ok? Hasta ahí le dejamos. Más tarde voy a subir la liga para que suban la segunda parte de los datos de su análisis correspondiente. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Todo bien, No, por mi Inge. parte, todo bien. Nos vemos el día de mañana para ya comentar resultados y empezar a ver cuestiones ya de nuestro proyecto. Estamos viendo elementos necesarios para mi diseño. Todos seguimos viendo de manera pues desintegrada, elemento por elemento. Ya después vamos a ver cuál es la mejor solución. Porque todo esto que estamos haciendo ahorita son en aspectos generales. Pero, ¿qué sucede con mi camino, mi topografía, etcétera, etcétera? Ahí es donde ya entraría el criterio de definir cuáles serían los valores correctos, pero ya basados en elementos individuales como serían distancias de frenado, elementos de radios mínimos, etcétera, etcétera. Pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Inge.